Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 31, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 4, Schelling, 562, la filosofía trascendental. El reconocimiento del valor autónomo de la naturaleza y, por consiguiente, de lo absoluto como identidad o indiferencia de la naturaleza y espíritu, lleva a Schelling a admitir dos posibles direcciones en la investigación filosófica. Una, filosofía de la naturaleza, encaminada a mostrar cómo la naturaleza se resuelve en el espíritu. La otra, filosofía trascendental, tendente a mostrar cómo el espíritu se resuelve en la naturaleza. Puesto que no hay una naturaleza que sea puramente naturaleza, o sea, pura objetividad, ni hay un espíritu que sea puramente espíritu, o sea, pura subjetividad, una indagación hecha sobre la naturaleza habrá de llegar necesariamente al espíritu y una investigación sobre el espíritu habrá de llegar necesariamente a la naturaleza. Schelling se había ocupado de la primera investigación en los escritos hasta aquí examinados de filosofía de la naturaleza. La segunda indagación la intentó en la obra Sistema del idealismo trascendental, publicada en 1800. En esta obra parte, como Fichte, del yo o autoconciencia absoluta, pero reconoce enseguida en el yo una dualidad de fuerzas. Si el yo, al producir y, por consiguiente, al limitarse mediante el objeto producido, fuera consciente de producir, no existiría para él un objeto a él opuesto, porque este objeto se le revelaría inmediatamente como su misma actividad. Pero el acto en que el yo produce el objeto intuyéndolo y el acto con que se hace consciente del objeto reflexionado son dos actos diferentes. El segundo acto encuentra al objeto ya producido y lo considera, por tanto, extraño. El primer acto, el de la producción o intuición, es, pues, inconsciente. Schelling distingue en el yo una actividad real que produce el objeto y una actividad ideal que lo percibe y se hace consciente de él. Pero como la actividad real, imaginación productiva, no es consciente de producir, la actividad ideal siente el objeto como algo extraño, como no puesto por él y, por tanto, externo. La realidad se identifica, pues, con la producción inconsciente, la idealidad con el conocimiento del producto y con la conciencia, filosófica, no originaria del producir. El carácter inconsciente de la producción originaria, que el yo hace del objeto, funda, según Schelling, la realidad del conocimiento. Destruiría la realidad del conocer. Dice, solo un idealismo quisiera surgir la originaria limitación libre y conscientemente, donde el idealismo trascendental nos hace ser tan poco libres en relación con la limitación misma, cuanto podría desear el mismo realista. El yo siente, si encuentra en sí algo que se le oponga, una negación de su actividad, una real pasividad. Y hasta aquí su actividad es real, o sea, productiva. Pero no puede tener conciencia de lo que siente como de una sensación propia, sino por una actividad suya que prosiga más allá del límite constituido por la misma sensación. El empirismo, dice Schelling, explica la pasividad del yo, no la actividad por la que se hace consciente de sí mismo y vuelve a sí mismo, refiriendo así la misma sensación exterior. Esta actividad se explica claramente solo si, después de haber advertido en la misma sensación la actividad limitada, como producente del yo, se reconoce que ella prosigue idealmente más allá del límite, precisamente en el mismo acto en el que lo opone. De tal modo, el yo real finito, como limitado por el objeto sentido, y el yo ideal infinito, porque prosigue más allá del límite constituido por el objeto, se identifican y hacen un todo único. Esta identificación no es, sin embargo, un acto inmóvil, sino un suceso que se reproduce hasta el infinito. El yo como sujeto de actividad infinita es dinámicamente, potencialmente, infinito. La actividad misma, en cuanto es puesta como actividad del yo, se hace finita. Pero en cuanto se hace finita, se extiende nuevamente más allá del límite.
En cuanto extensa, es también limitada de nuevo y este suceso perdura hasta el infinito. Que el yo produzca de tal modo todas las cosas es la conclusión a que llega la reflexión filosófica libremente, puesto que no pertenece al acto originario del yo, en el que, por consiguiente, persiste la actividad inconsciente, aun cuando la reflexión filosófica demuestre la completa derivación de las cosas del yo. El reconocimiento de una cosa en sí, extraña y opuesta al yo, que como tal intervenga desde el exterior en la limitación del yo y en la determinación de su pasividad, pertenece a aquella condición del yo en la cual éste no se ha elevado aún a la reflexión filosófica. En cambio, para esta última, la cosa en sí no es más que la sombra de la actividad ideal, sobrepasando el límite, sombra que por medio de la intuición se devuelve al yo y que, por consiguiente, es un producto del yo. Ahora bien, si se considera el eterno cambio de la actividad real finita y de la actividad ideal infinita, en relación al producto de esta actividad, se ve que este producto refleja en sí a entrambas. El producto de la actividad del yo es la materia, y ya se ha visto por la exposición de la filosofía de la naturaleza que en efecto los factores de la materia, de las fuerzas que la constituyen, son los mismos factores de la intuición productiva. Esta marca esencial de la filosofía de la naturaleza, Schelling la justifica ahora. Como en la actividad del yo, por la que el producto es construido, hay un aspecto que tiende a lo infinito, así uno de los factores de la materia es una fuerza expansiva infinita, atracción. Y como la otra actividad del yo es una actividad limitada, que contrasta con la primera, así existe en la materia una fuerza opuesta negativa e inhibitoria, la repulsión. La acción recíproca de estas fuerzas explica, como se ha visto en el párrafo anterior, la constitución de todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Pero lo que ahora Schelling quiere aclarar es que la construcción de la materia procede de igual forma en la construcción que el yo hace de sí mismo y forma un todo con ella. Como la materia es paralela al acto por el que yo siente y se intuye cómo siente elevándose a la inteligencia, así el mundo orgánico es paralelo al acto por el que el yo, como inteligencia, se intuye a sí mismo en la variedad de sus manifestaciones y trata de conducir estas manifestaciones a un todo orgánico, a un organismo. El mundo de la organización es el producto de un acto de reflexión a la segunda potencia del acto por el que la inteligencia, después de haber reflejado el objeto sentido, primera fase, se refleja sobre sí misma, reconociéndose en la misma organización a la que este acto da lugar. Segunda fase. En esta segunda fase, la inteligencia se reconoce en la misma organización que es su producto, o sea, se vuelve cuerpo orgánico, organismo humano, en el punto más alto de la organización misma. La tercera fase será aquella en que la inteligencia se hace consciente de la pura forma de su actividad, separándola con la abstracción trascendental de cualquier materia. En cuanto el yo produce de por sí toda cosa, y no solo este o aquel concepto o la forma del pensamiento, sino todo uno e indivisible saber, es a priori. Pero en cuanto somos inconscientes de este producir, no hay nada de nosotros a priori, sino todo a posteriori. Pero no podemos hacernos conscientes de que todo sea a priori, si no separamos el acto de producir del producto. En esta separación, abstracción trascendental, se pierde todo elemento material y no queda más que la pura forma, que es precisamente a priori. Sin embargo, el único a priori es verdaderamente la actividad inconsciente. No los conceptos, dice Schelling, sino nuestra propia naturaleza y todo su mecanismo es lo innato de nosotros. Esta naturaleza es una naturaleza determinada y actúa de determinada manera, pero de un modo completamente inconsciente, porque ella no es más que este actuar. El concepto de este actuar no está en ella, porque, de lo contrario, desde su origen, debería ser algo diferente de este actuar. Y si llega a ella, llega solo merced a un nuevo acto, que toma por objeto propio el primero. La tercera fase es, pues, la de la filosofía. Ahora bien, la filosofía, que, como se ha visto, consiste en el acto por
el que la inteligencia se independiza de cualquier objeto y se reconoce en su pura forma, es posible solo por medio de la voluntad. La voluntad es, en efecto, la autodeterminación de la inteligencia en cuanto prescinde de los objetos. Schelling introduce, pues, la voluntad solo como principio de la reflexión filosófica. Sin embargo, ella exige la existencia de otros seres inteligentes. Efectivamente, la autodeterminación de la inteligencia, separando la inteligencia misma de cualquier limitación objetiva, haría de ella una actividad ilimitada, que como tal no podría querer nada de particular, si no se diera al mismo tiempo el reconocimiento de otras actividades libres, de otros actos de inteligencia que limiten la autodeterminación de la inteligencia misma. En virtud de la originaria autointuición de mi libre actividad, esta libre actividad puede ser puesta solo cuantitativamente, es decir, solo dentro de limitaciones, las cuales, siendo la actividad libre y consciente, son posibles únicamente por obra de inteligencias fuera de mí. Así que yo, en las influencias de las inteligencias exteriores a mí, no discierno más que los límites originarios de mi propia individualidad, y tendría que intuirla también, aunque efectivamente no hubiese para mí otras inteligencias. La existencia de estas otras inteligencias garantiza, además, la realidad independiente del mundo. Para el universo, las otras inteligencias son como los eternos apoyos del universo, otros tantos espejos indestructibles del mundo objetivo.